Muy bien, que la paz de Jehová nuestro Dios una vez más sea con todos ustedes, todo el pueblo de Dios. Vamos a ver, hermanos, un pequeño mensaje que le he titulado Reconcíliate con Dios. Este mensaje obviamente va dirigido a gente que ya conoce la palabra de Dios, gente que se arrepintió, se convirtió, pero quizás se descuidó o el enemigo le puso tentaciones y ha caído en algunas de ellas, o se enfrió y se apartó, o simplemente ha dejado que el tiempo pase y no se arrepiente, no se reconcilia con Dios y sigue molesto. Digo porque hay muchas personas que arremeten contra Dios, atacan a Dios, culpan a Dios de cosas que Dios no hizo. Personas cuando se les muere un ser querido culpan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? Como si Dios lo hubiera matado. Y eso provoca una separación entre Dios y el hombre. Una hermana iba a ver a su hija a Estados Unidos y al estarlos investigando, cuestionando, preguntando, les encuentran algunas evidencias que iban en contra de ellos. Entonces les quitan sus visas a los dos, el esposo y la esposa, y ya no pueden ir a ver a sus hijos. Pero esta hermana arremetió contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Como si Dios hubiera sido el culpable. Es un caso, hermanos, pero hay muchos, hay miles de casos de personas que culpan a Dios, como si Dios fuera el culpable de todas las desgracias humanas. A Dios no le extraña que el inconverso culpe a Dios por las cosas que pasan. Digo, porque hay miles de inconversos que culpan a Dios por las hambres, por las enfermedades, por las pestes, por las epidemias. De hecho, hay pastores que están diciendo que este virus Dios se los mandó. Dios no mandó ese virus. Ese virus lo provocaron los hombres, lo hicieron los hombres. Que Dios lo permite es otra cosa. Así Dios a lo malo, a lo negativo, lo aprovecha para que sea algo positivo. Dios aprovecha, siempre Dios es oportunista para bien, para beneficio del creyente como del incrédulo. Entonces les digo, culpan a Dios por las guerras, culpan a Dios por la miseria, culpan a Dios por las enfermedades, los inconversos. Eso no es extraño, pero que el pueblo de Dios culpe a Dios por cosas que Dios no hizo, eso es otra cosa. Entonces de ahí que la persona tiene que tomar conciencia, y si está esa persona culpando a Dios, sea ministro, sea miembro, sea hombre, sea mujer, está culpando a Dios por ciertas situaciones que han pasado en su vida, entonces tiene que pedirle perdón a Dios, porque una sola vez hizo la reconciliación y para siempre. Y cuando el hombre no aprovecha ese periodo de gracia por medio del Señor Jesucristo, entonces sigue habiendo una enemistad entre Dios y el hombre. Entonces no es extraño que entre el inconverso haya eso, pero sí es, hermanos, de muy mal gusto que esto exista en el pueblo de Dios, que estén cuestionando o incluso, repito, culpando a Dios por ciertas situaciones adversas que han pasado. Vamos a leer aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 20 al 22 nada más, al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Reconcíliate con Dios, es el subtítulo de este mensaje. Estamos a día 31 del mes de julio del año 2020, esperando que sea de beneficio este pequeño mensaje, y después al término de este mensaje vendrá otro que se llama Y Jesús cargando su cruz. Leemos Colosenses 1:20. Y por medio de Él, del Señor Jesucristo, reconciliar consigo, con Él, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre
de su cruz. No que la cruz tenga sangre, sino la sangre de Él que manchó la cruz que Él traía, su cruz. La sangre de su cruz significa no que la cruz vertió sangre, sino que cuando habla de la sangre de su cruz se refiere que el Señor Jesucristo trae su propia cruz. Hago énfasis en esto, hermanos, porque el siguiente mensaje es: ven, sígueme y toma tu cruz cada día. El siguiente, que va a ser el próximo lunes, si Dios nos presta vida y salud. Repito, ven, sígueme y toma tu cruz. Estar en el camino de Dios, todo aquel que no lleva su cruz, el Señor Jesús dijo que no es digno de ser discípulo de Él. Entonces me es necesario hablar de eso para hacer aclaraciones. Mientras, hermanos, dice aquí en el 20, Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Quisiera yo que dijera reconciliar consigo todos los humanos de la tierra y los ángeles del cielo. Pero no dice así, dice cosas. Entonces las cosas no están enemistadas, las cosas no tienen que reconciliarse. Aquí es por causa de la traducción, hermanos, que nos viene de esa manera, pero estamos entendidos que un animalito y un humano no se van a reconciliar, un caballo y su dueño no se van a reconciliar, una chiva y un humano no se van a reconciliar, un perro y su amo no se van a reconciliar. Está hablando de reconciliarse, hermanos, personas que están enemistadas. Solamente que aquí no se refiere a una enemistad de humano con humano, sino se refiere de una enemistad de Dios con el humano con Dios. No una enemistad entre humano con humano, una enemistad entre Dios y el humano. Para que esto fuera posible, a Dios dice que le agradó que el Señor Jesucristo, hermanos, hiciera posible esa reconciliación entre el humano y Dios. Toda persona que no se ha acercado al camino de Dios, ahí hay un muro de separación, ahí hay una división, hay una enemistad entre la persona y Dios. Cuando la persona tiene algo contra su hermano, contra su hermana, contra su padre, contra su madre, hermanos, y está en el camino de Dios, esa persona construyó un muro que impide que Dios lo escuche, que Dios lo atienda. Sí escucha a Dios, pero no atiende. ¿Por qué? Porque trae algo contra su hermano. Entonces, así como el Señor Jesucristo, Dios por medio del Señor Jesucristo hizo posible que se quitara esa separación, ese impedimento que Dios tenía con el ser humano, esto vino a través del sacrificio del Señor Jesucristo que se hizo en la cruz, y de eso quiero hablar bastante, de su cruz la de Él, porque cada uno debemos de traer nuestra propia cruz. Algunos quizás van a sufrir más que otros en el camino de Dios, pero no deja de ser cruz. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. El entendido, hermanos, que se refiere a las situaciones que suceden aquí en la tierra y que han provocado una división entre Dios y el hombre. ¿Qué situaciones han provocado que haya una división entre Dios y el hombre, hermanos? Pues el pecado. El pecado ha provocado eso, esa separación. ¿Qué más provoca el odio? El rencor. Hermanos, la falta de perdón, la falta de pedir perdón. Entonces esas cosas han provocado que Dios interviniera, hermanos, en la vida del ser humano para darle una salida, para que haya una reconciliación y elimine el hombre todo pecado, todo lo que le ha provocado esa separación con Dios, esa división, ese enojo, esa molestia, porque ustedes no lo han de saber, hermanos, pero hay muchas personas que están enojados con Dios, inconversos, están enojados con Dios. Hombres y mujeres están enojados con Dios. Dijo un hombre, y me lo dijo hace poquito, dijo, ¿quién es Dios para haberme quitado a mi padre? ¿Quién es? ¿Qué se cree? Lo dijo así con mucha altanería, con mucha soberbia, y yo pues le tuve que decir, ten cuidado cómo hablas. Dios no es un hombre, Dios es todopoderoso y tienes que medir tu bocota. Yo enojado,
tienes que medir tu boca como habla delante de Dios, pero no la midió. ¿Se acercó al camino de Dios? No se acercó. No se quiere, pero no puede, hermanos. Entonces blasfeman, vocifera, no solamente de las autoridades celestiales, sino de Dios mismo, y ese es uno, pero hay muchos hermanos que están en esas condiciones de que están enojados con Dios, Dios está enojado con ellos. ¿Cómo se van a convertir si hay ese enojo, ese disgusto contra Dios? Fuera contra un humano, pues no está bien, ¿verdad? Pero pues, es contra un humano, pero es contra Dios. Entonces, dice aquí, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hermanos, voy a omitir todo lo que tiene que ver con los cielos, porque esto me llevaría a una situación, ¿verdad?, donde no todos están preparados para oír cosas en cuanto a reconciliarse en los cielos. No dice en el cielo, en los cielos. En el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Algo no estaba bien para que la muerte del Señor Jesucristo, su sangre redentora, también hiciera un trabajo en los tres cielos. Pero eso, repito, lo omito y me concreto a la reconciliación del ser humano aquí en la tierra. Ser humano, nada en lo celestial. Eso yo creo que sí lo voy a hablar, pero entre nosotros nada más, que no salga a la luz. No quiero que salga a la luz. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, de la cruz de él. Él trajo su propia cruz, trajo dos cruces, una visible y otra invisible. La visible es la que él cargó y la invisible es la que él sufrió, lo que él sufrió. Todo lo que tiene que ver con sufrimiento moral, espiritual, hermano, moral, espiritual, es parte de una cruz que no se ve. Todo lo que es sufrimiento físico, es decir, hermanos, todo lo que él padeció al clavarle los clavos en sus pies, en sus manos, la corona de espinas, los latigazos, todo eso él lo sufrió. Bueno, excepto los latigazos no los sufrió en la cruz, los sufrió antes, pero todo lo demás lo sufrió en la cruz física. Entonces, cuando dice en la sangre de su cruz, quiere decir que la sangre de él, hermanos, al haber sido tan despiadadamente golpeado, su cruz fue manchada, pero de ninguna manera la cruz nos trae ninguna redención. La cruz, repito, no trae redención. La cruz no trae paz. La cruz trae puro sufrimiento, pura angustia, y porque esto no fuera poco, es una maldición por parte de Dios. Maldito todo aquel que sea colgado en un madero, o maldito todo aquel que tenga muerte y muerte de cruz. Entonces es una maldición. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, es decir, al gentil, que éramos extraños, extranjeros, hermanos, y aparte de eso, no solamente extranjeros, sino enemigos. Enemigos, eso significa, un enemigo no quiere al enemigo. Y estando en la condición de enemigos, estando en la condición de pecado, hermanos, de perversidad, de corrupción moral, en esa condición tan terriblemente mala, Dios nos demuestra que ama a la humanidad, siendo extraños y enemigos. No tenía Dios por qué hacerlo, porque lo que le sobra son ángeles, y si le faltan, hermanos, Él crea más ángeles. No necesita al ser humano. Pero ¿qué está viendo Dios? Dios no está viendo al ser humano, Dios está viendo, hermanos, lo que está dentro del ser humano, que es el alma. El alma Dios la conoce. El ser humano, hermanos, todos somos diferentes unos de otros, y eso provenimos, humanamente hablando, provenimos de los padres, de padre y madre, y ya dependiendo de los genes de papá y de mamá, hermanos, es como nosotros estamos, gordos, flacos, chaparros, altos, feos, guapos, de todo, eso ya depende. Pero a Dios no le importa eso. A Dios le importa lo que Él creó. Mías son todas las almas, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. Entonces son de Él. Eso es lo que Dios quiere recuperar, el alma. Claro que va a recuperar alma y cuerpo, pero el cuerpo va a ser transformado. Al ser transformado, quiere decir que no se va a parecer, hermanos, en nada al cuerpo que tenemos ahorita. Eso cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente pensamientos, malos pensamientos, pensamientos contrarios, hermanos, a los mandamientos de Dios, pensamientos corruptos, pensamientos con planes, con propósitos perversos, malignos, de fornicar, de adulterar, de mentir, de robar, de adorar imágenes, de levantar falsos, de todo eso, hermano, nos hacía ser enemigos de Dios. ¿En dónde? Todo en la mente. Y luego no solo en la mente, después de pensarlo, se ejecutaba. Entonces eso provocaba una separación entre Dios y el hombre, y Dios buscó la forma, hermanos, lo que a mí me parece es que una forma de las más crueles, la crucifixión, de las más crueles que había. Nos vamos a meter a eso ahorita. ¿Por qué Dios, hermanos, quiso que su hijo muriera de esa manera? Pues para sensibilizar al ser humano, es una forma de sensibilizarlo. Todos los que han visto la Pasión de Cristo, hermanos, la que hizo este señor Mel Gibson, que dicho sea de paso es católico de hueso colorado, y cómo es posible que Dios no le dé ojos para ver. ¿Cómo es posible, hermano? Después de lo que sucedió en su película, escenas que él no grabó, no programó, salieron ahí, hermanos, cosas que él no se grabaron, salieron con todo y eso. Es increíble, no se convierten, pobrecillos. Dios no les da ojos para que vean. Hermanos, entonces, cuando esa película se estrenó, yo supe, ¿verdad?, por noticias, que en todo el mundo había habido gente que se impactó, que se impresionó, muchos lloraron, muchos se desmayaron. Es más, hubo, a lo mejor le exageraron, quienes hasta se murieron. Yo digo que le exageraron, ¿verdad? Pero es lo que dicen. Entonces, eso es una película. Es una película basada de la vida real. La vida real, hermanos, créanme que si yo fuera productor de películas, no, hombre, esa película está chiquita, está corta comparado con todo lo que viene aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué yo digo eso, hermanos, que estuviera mejor si yo fuera productor? Porque conozco la palabra de Dios, porque conozco casi todos los versículos que tienen que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo y todo lo que Él padeció física y moralmente. Eso no viene en esa película, digo porque yo la vi. Hermanos, entonces dice, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ok, ya nos reconcilió. Nos perdonó nuestros antiguos pecados. Ya estamos dentro del reino de Dios. ¿Y qué de nuestros pecados que hemos cometido desde el día que nos convertimos al Señor Jesucristo? Ustedes, los que tienen 1 año, 2, 3, 4 años, 5 años, pues tienen que pensar, ¿y qué va a pasar con los pecados que han cometido desde que se convirtieron? En 4 años, en 5 años. Yo me hago la misma pregunta, pero yo no soy de 3 años ni 4 años, soy de 40 años. Si Dios, a los que tenemos tantos años en el camino de Dios, yo tengo 40, pero otros que tienen 50, 60, hermanos, son demasiados años. Si Dios, hermanos, no nos perdona nuestros pecados que hemos cometido dentro del reino de Dios, entonces somos los más dignos de conmiseración, de misericordia. No nos espera un paraíso, nos espera un infierno. ¿Por qué? Porque ¿quién puede decir que no ha pecado? Yo veo aquí a los profetas, a los siervos de Dios, y todos se alarmaban porque pecaban, se preocupaban porque pecaban. Hermano, de tal manera que algunos hasta pensaban que ni eran salvos, tenían la duda si eran salvos, como Isaías en este caso. Entonces, gracias a Dios, a que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, hermanos, repito, en la cruz, su preciosa sangre ya no existe físicamente, así como la cruz no existe físicamente, pero en el sentido simbólico espiritual, la cruz vivirá por siempre. Mientras haya humanos aquí en la tierra, la cruz va a estar en la mente, en el corazón, y no nomás en la mente, en el corazón. Ahorita vamos a ver en cuántos lugares va a estar la cruz, en cuántos lugares no ha puesto el hombre la cruz. Y si la cruz física ya no existe, pero ahorita existe de modo representativo o simbólico, hermanos, el sufrimiento del Señor Jesucristo, que es lo que hace que la gente se conmueva. Estoy hablando no solamente el inconverso, sino el convertido, que, hermanos, cuando ve una película que tiene que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo,
por muy duro que sea, se siente sensibilizado. Por eso Dios escogió esa forma, ¿verdad? Ese sistema para que el Señor Jesucristo diera su vida por la humanidad y la humanidad sea movida al arrepentimiento, sea sensibilizada. Si ni con todo y eso lo hacen, hermanos, pobre gente, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No conocemos a Dios en ese aspecto. 22. En su cuerpo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Por medio de qué? De la muerte. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya estamos santos, sin mancha, irreprensibles, pero hay una condición. Y la condición es, el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, de ahí lo que he dicho en diferentes ocasiones, la salvación se pierde. Si estos que no permanecen fundados en su fe, en el único cuerpo de carne, hermanos, porque hay millones de cuerpos de carne, en el único cuerpo de carne que es el cuerpo del Señor Jesucristo, ahí nosotros, aquí dice en el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, repito, el 21 dice, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, la reconciliación está en el cuerpo del Señor Jesucristo, de carne, no un cuerpo espiritual, es de carne. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, nos presentan a un Jesucristo vivo, pero también ese Jesucristo vivo murió, y ahí nos damos cuenta que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, fuimos reconciliados en su cuerpo de carne vivo, y Él muere para que nosotros muramos al pecado. Él muere porque tenía que dar su vida por la humanidad. Dice, y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo le haremos, hermanos, para estar sin mancha? Y aparte irreprensibles. Yo puedo hacer posible que yo sea irreprensible, que no tenga nada que decir de mí, donde quiera que yo ande. Pero no puedo evitar, hermanos, mancharme. Eso sí no lo puedo evitar. ¿Cómo le hago aquí? Otra vez volvemos al sacrificio del Señor Jesús. Hermanos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia, no dice nos limpió en tiempo pasado, nos limpia, tiempo presente. Es lo que dice la palabra, nos limpia de todo pecado. ¿Qué pecados? Aquellos pecados que no son premeditados, que no son, hermanos, practicados, un hábito, una costumbre, como cualquier inconverso, y que lamentablemente, aunque no querramos fallar, fallamos. Esas fallas, Dios nos las perdona por medio del Señor Jesucristo. Bueno, hasta allá sí. Vamos a Romanos 5, 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Como un juego de palabras. Siendo enemigos, en su muerte fuimos reconciliados, en su cuerpo de carne fuimos reconciliados. Cuanto más ahora, hermanos, estando reconciliados seremos salvos, porque ya estamos reconciliados. ¿Seremos salvos de qué? Por su vida, por la vida de Él, la vida que dio. Entonces, toda persona, repito, toda persona inconversa que ha hecho caso omiso al llamado de Dios, toda persona que dijo después la voy a pensar, estoy joven, cuando esté viejo tomo esa decisión, eso no es para mí, hermanos, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Por qué? Porque hay una enemistad del hombre contra Dios y de Dios contra el hombre. ¿Quién es el hombre, hermanos, para que tenga esa ira, ese enojo contra Dios? Pues lo tiene el hombre. Entonces, Dios manda al Señor Jesucristo para que siendo enemigos se reconcilien con el Padre por medio de la muerte en su cuerpo de carne, hermanos, y si no lo aceptan, qué mal. Ahora, esto es para los creyentes, los que ya están en el camino de Dios y que han ofendido
y que han provocado raíces de amargura, o incluso los han ofendido y les han provocado raíces de amargura y no perdonan, no tienen la capacidad para perdonar, entonces discúlpenme, pero si ustedes no perdonan y se reconcilian con su hermano, con su hermana, entonces Dios tampoco los perdonará en el Señor Jesucristo. El Padre Nuestro dice claramente ya en los últimos versículos, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, estamos obligados a perdonar a cualquiera que nos ofende, sea un hermano, sea una hermana, sea un inconverso, sea hermanos en la carne, qué sé yo, tenemos que perdonar de todo corazón. Una persona, hermanos, que no perdona la ofensa de alguien, simplemente el Espíritu Santo no está dentro de esa persona, porque entonces no tiene la capacidad para perdonar. Y el único que tiene la capacidad para perdonarlo todo es quien tenga el Espíritu Santo dentro de él. Entonces, hay personas que se perdonan unos a otros, están fuera del camino de Dios, pero nada les sirve porque la enemistad de Dios sigue en ellos, porque siguen en pecado. Entonces, una persona tiene que perdonar de todo corazón a su hermano, a su hermana. Ahora, miren, eso es entre congregación, entre el pueblo de Dios. Pero ¿qué de todos los problemas que suceden dentro de la familia? Es decir, esposo y esposa. Esto es para los casados. Si el esposo le está gritando a la esposa, el esposo la irrita, la enoja, le provoca molestias, el esposo a la esposa, llega un momento que la esposa reacciona con ira, con coraje, con rabia, y entre los dos empieza a hacer una llaga que está día con día, está rozando, hasta que se provoca un malestar fuerte, grave, de tal manera que la esposa cumple con sus deberes, porque tiene que cumplir por ser la esposa, pero realmente ya tiene problemas en su corazón. Lo mismo es que en el hombre. El tiempo se me está agotando, entonces termino con esto, de que tienen que reconciliarse uno con el otro, porque si el hombre pretende estar bien con Dios y enemistado con su esposa, o la esposa pretende estar bien con Dios y enemistado con su esposo, está perdiendo el tiempo. Tiene que reconciliarse con Dios y reconciliarse con su esposo y con su esposa, hermano y hermana. Me paso al último versículo, Efesios 2, 18 y 19. Dice así, 2, 18 y 19 dice: porque por medio de él los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, pero también esposos y esposas, también hermanos y hermanas en Cristo, los unos y los otros, por medio de él, por medio del Señor Jesús, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Un mismo espíritu, que decir el Espíritu Santo. ¿Entrada a dónde? Entrada al reino de Dios, entrada al reino celestial. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos, hermanos. Ya no somos extraños ni enemigos, no somos extranjeros, somos miembros y conciudadanos. ¿Cuál es la familia de Dios? Vamos a ver dos. Una, la celestial. Dos, la terrenal. La terrenal es Israel. Somos miembros de la familia de Dios, que es la israelita. Porque aunque la mayoría de los israelitas no son salvos, pero hay israelitas que son salvos. Somos parte de la familia de los israelitas materiales, hermanos, que por cierto, los que se han convertido al Señor Jesucristo han entendido que ahora somos un cuerpo, somos uno con ellos. Nosotros con ellos, no ellos con nosotros, sino nosotros con ellos. Pero también hay otra familia, la familia celestial, la familia a la cual, hermanos, ahorita solo por fe pertenecemos a ella. Pero si nosotros perseveramos y continuamos y hacemos como Dios manda en su palabra, entonces un día seremos semejantes, igualitos que los ángeles, y seremos parte de la familia celestial. Así de que no somos extranjeros ni advenedizos, no nos hemos metido al reino de Dios de una forma incorrecta, sino que fue a través de la conversión por medio de la sangre del Señor Jesucristo que Dios hizo posible la reconciliación entre Dios y el hombre a través del cuerpo del Señor Jesucristo. Jehová nuestro Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención.